El lavado de cerebro, ese es el tema que tengo hoy. El lavado de cerebro. ¿Es posible el lavado de cerebro? La expresión original es muy fina porque uno lava cosas y las cambia. Entonces la pregunta es si podemos lavar el cerebro. Se refiere a la mente humana. ¿Hasta qué punto es posible cambiar la mente humana? Bueno, hoy día tenemos que decir que se ha descubierto la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad significa que cambiamos continuamente nuestras actitudes mentales, que cambiamos, que somos diferentes. Pero es un aprendizaje en base a la experiencia. O sea, cuando tú aprendes a tocar un instrumento o a practicar un deporte, eso significa cambios literales en tu cerebro. O sea, tú eres diferente después que tú aprendes a hacer una cosa. Tu cerebro cambia y de esa manera tú cambias. Eso se llama neuroplasticidad. Está hoy día claramente demostrado. Y así cambia nuestra personalidad, nuestras capacidades en sentido general. Pero el lavado de cerebro es otra cosa, no es un cambio progresivo como fruto de la experiencia, sino convertir un católico en musulmán, o un musulmán en evangélico, o un evangélico en un comunista. ¿Es posible ese lavado de cerebro? Les voy a decir lo que es posible hoy por hoy, hasta la información que yo tengo. Mira, hay que decir con claridad que es posible controlar nuestras emociones. O sea, el aparato emocional está en el cerebro y es posible controlarlo. O sea, es posible hacer de una persona tranquila una persona violenta y viceversa. Por ejemplo, hace muchos años se descubrió que la corteza prefrontal, ahí detrás de la frente, es el freno del cerebro y es el freno moral incluso del cerebro. Y es responsable del sentimiento de culpa. La culpa es un freno. Cuando tú sientes culpa, el cerebro te está diciendo detente, que te está pasando de la raya, esto es peligroso, perjudicial. Entonces, si tú sufres una lesión en la corteza prefrontal, y eso en medicina ya se conoce, tú puedes convertirte en un antisocial, en una persona que no respeta reglas. Es decir, de una persona ordenada se puede convertir a un antisocial. Eso está perfectamente comprobado en medicina. Porque el freno de la mente está en la corteza prefrontal y si se daña ese freno, tú te conviertes en un desenfrenado. Eso hay datos, ya eso no es teoría, eso está confirmado. También es posible eliminar el centro del miedo. La amígdala es un órgano en el cerebro, no la amígdala de la garganta. Hay una amígdala en el cerebro responsable del sentimiento de miedo. O sea, cuando uno se asusta, se dispara la amígdala y uno sale corriendo o se enfrenta a pelear. Es un centro de miedo. Ahora, si eso se te daña por un accidente o por un tumor, tú pierdes la capacidad de asustarte. Así mismo como te lo estoy diciendo. Y hay gente que ha sufrido un accidente de la cabeza, se altera la amígdala
y tú lo apuntas con una pistola y no se asustan. Hay también un tumor específico de la amígdala que inutiliza la amígdala, entonces pierde la capacidad de tener miedo. Y lo mismo se sabe, aunque no esté con pruebas tan indubitables, que hay un centro de vergüenza que está en los ganglios basales del cerebro y que su daño puede afectar la capacidad de sentir vergüenza. Hasta ahí, ese cambio se puede hacer. Te meten en un laboratorio, te cambian el cerebro y pueden cambiar tu personalidad en ese sentido. Eso lo sabemos hoy. Otra manera de cambiar la mente es el lavado cerebral. Y yo quiero decirte que el lavado cerebral existe. Y el lavado cerebral se basa en 2 o 3 pasos que hay que dar. El primer paso es el aislamiento. O sea, si yo quiero lavar el cerebro a esta persona, estoy diciendo lavado en cerebro entre comillas, yo tengo que aislarlo. Eso significa separarlo de sus redes sociales naturales, de su familia, de sus amistades, de sus vecinos. Yo lo aíslo. Y yo incluso lo desconecto de los medios de comunicación para que él no sepa lo que está pasando en el mundo de allá afuera. Y yo comienzo a inyectarle poco a poco las ideas que yo quiero que él tenga. Y termino cambiándolo a 1/3 o 2/3 de la gente, porque hay gente que se resiste al cambio. O sea, a todo el mundo no se le puede cambiar el cerebro, pero sí hay por lo menos 1/3 de la gente en lo que la técnica es efectiva. Hay una película, yo no sé si todavía se puede conseguir, El Cardenal. Sí, El Cardenal, porque eso creo que fue en Alemania, cuando Hitler, y entonces se está haciendo una técnica de lavado cerebral y fue efectiva con la mayoría, pero no con el cardenal. Según la película, el cardenal tenía una convicción. Hay gente de convicciones que no cambia ni siquiera en las situaciones extremas. Entonces, eso se da en el plano político, se puede hacer. Lo que pasa es que no tiene una garantía del 100%. Eso se hace en las sectas. La palabra secta significa, la voy a usar en este momento en el sentido de un grupo cerrado, con ideas que generalmente son contrarias al orden social. Y entonces, para tú hacer el lavado de cerebro, tú tienes que aislar a la persona de su familia, de su medio. Es el mismo proceso. Entonces la gente se entra voluntariamente en la secta y solamente oye una campana. Esa es la base del lavado cerebral, escuchar una sola campana. Entonces hay gente que se mete en religiones, iglesias, secta, partido político, es igual. Es un lavado cerebral. Tú no oyes lo de afuera, sino solamente la campana que te están dando. Eso también es posible, un lavado cerebral a nivel de las iglesias, religiones. A veces hay matrimonios en los que un hombre somete a su esposa a un control tal que le produce un lavado cerebral. No vayas donde tu familia,
no vaya a la iglesia, no haga esto, no haga lo otro. O sea, le restringe la información con el mundo anterior y le bombardea es un lavado cerebral. O sea, eso es posible, un lavado cerebral, aunque la técnica no es eficaz con todo el mundo. Hay un tercio de la gente que es vulnerable al lavado cerebral, pero hay otra gente que ni con lavado cerebral usted le cambia su pensamiento. En fin de cuentas, no creo que haya una técnica que me pueda cambiar la mente en el laboratorio. O sea, no creo que sea posible hacerlo en el laboratorio porque, o sea, mis pensamientos tienen que ver no solo con mi cerebro, se producen en mi cerebro, pero trascienden a mi cerebro, son más que cerebro. Mis pensamientos son más que cerebro. Por eso es posible estar en un estado de desconexión mental, desconexión. O sea, hay un momento en que yo me recojo, medito, cierro los ojos, trasciendo el momento que estoy viviendo. Y los centros de control del cerebro se desconectan. Eso está medido neurofisiológicamente. O sea, se han hecho investigaciones en ese sentido. Y en ese estado yo pienso. O sea, existo. Es decir, que el ser humano, aunque depende de su cerebro, es más que cerebro por su pensamiento. Entonces, ese nivel de la existencia humana no es posible cambiarlo en el laboratorio. Se puede cambiar por el lavado cerebral, pero no en el laboratorio. Ahora, déjeme decirle que todos nosotros somos sometidos continuamente a un lavado cerebral. Todos somos sometidos a un lavado cerebral. Miren, en Estados Unidos se está produciendo un lavado cerebral masivo, porque Estados Unidos ha caído en una situación contraria a la ética desde mi punto de vista. Y es que los medios de comunicación están identificados con los dos grandes partidos. O sea, cuando tú ves CNN en Estados Unidos, es el Partido Demócrata que está hablando. Entonces todas las noticias te la acomodan como se ve desde el Partido Demócrata. Pero cuando tú ves a Fox News, todo te lo presentan desde el punto de vista del Partido Republicano. Entonces hay gente conservadora que solamente ve a Fox News y no ven a CNN, y gente supuestamente progresista que solo ven a CNN y no ven ni remotamente a Fox News. Bueno, yo las veo las dos y en mi canal están ahí una al lado de la otra. Fox News es 151 y CNN 153, y yo paso de una a otra. Yo necesito ver los dos canales porque no puedo permitir que me laven el cerebro. Pero hoy día somos víctimas de una manipulación del sistema postmoderno que estamos viviendo, y hay ideas que nos las están vendiendo continuamente como verdad
a través de todos los medios de comunicación. Eso está pasando con la posmodernidad. Nos están metiendo, por ejemplo, las ideas, la ideología de género, eso nos lo están metiendo sutilmente por todos los medios de comunicación. El cine, por ejemplo, está diseñado intencionalmente para vendernos la ideología de género, para vendernos el pensamiento postmodernista, nihilista, hedonista, supersticioso. El cine de hoy es eso. Nos están vendiendo, ya James Bond está pasando de moda, ahora son mujeres. Yo vi, señor, esta semana una película que me dio escalofríos, yo la vi hasta el final. Es una mujer sicaria que cuando supuestamente el hombre le está enamorando, ella lo mata. Y mata, y dinero, y al final esta mujer es la protagonista y se sale con las suyas y se va por ahí victoriosa. Y yo digo, pero ¿por qué hacen una película como esta? Bueno, es una película contra las utopías. Nos están lavando el cerebro a través del cine, a través de las notas de las agencias internacionales. Cuando un cura viola a un niño, eso lo sabe el universo. Pero cuando un homosexual famoso es muerto por su pareja, eso te lo disimulan y rara vez tú te enteras de lo que pasó. Nos están lavando el cerebro. Los organismos internacionales están vendiendo la ideología de género. Entonces hay gente que siente que es avanzada y progresista porque está con lo moderno, lo que se está vendiendo. Es una agenda para lavarnos el cerebro. Yo creo que tenemos que aprender a pensar. Aprender a pensar implica, poner cosas entre paréntesis. No escuches todo, no le hagas caso a todo lo que te dicen. Pon algunas cosas entre paréntesis para analizarla mejor. Segundo, hay que ver la cosa desde arriba. No te veas simplemente como dime y te diré. No, hay que ver la cosa desde arriba. Porque se puede pensar con autonomía. ¿Se puede cambiar la mente humana? ¿Se puede lavar el cerebro? Sí. La mayoría, o por lo menos un tercio de la gente, camina al son de la corriente y repite lo que se está diciendo. Pero hay personas que tienen capacidad de pensar. El ser humano se caracteriza por el pensamiento, pero es una virtud pocas veces utilizada. Y la mayoría de la gente se deja arrastrar de lo que se está diciendo. Entonces, valgan estas palabras para decir que te están lavando el cerebro. Te están lavando el cerebro. Pon cosas entre paréntesis, investiga, escucha las dos campanas. Nadie puede escuchar una sola campana porque te estás entregando en la boca del león. Y de esa manera vivimos nuestra humanidad. Vivimos nuestra humanidad para pensar con autonomía, para pensar realmente y no simplemente dejarnos
manipular. Ese es mi tema de hoy sobre el lavado de cerebro. Aquí está Félix Ramos en Facebook. Felipe, mi abrazo, mi saludo, Milandis, sí, lo recibo. Eva, también recibo tu saludo. Las personas que se hacen la víctima siempre para llamar la atención y conseguir lo que quieren. Sí, es un mecanismo de defensa. Pero hay momentos en que uno se puede victimizar legítimamente. Hay momentos en que para poner a reaccionar al otro, uno puede llorar, victimizarse y quejarse. Uno no puede ser demasiado fuerte. Ana dice, escuché esa reflexión y decía que una parte de las amígdalas uno actúa sin pensar y luego cuando reacciona te siente culpable. Como no entiendo bien. Una parte de las amígdalas uno actúa sin pensar y luego cuando reacciona te siente culpable. ¿Cómo reaccionar? Sí, no entiendo bien la pregunta, lamento mucho. De todas maneras te explico que estoy hablando de la amígdala cerebral, no de las amígdalas de la garganta. Mariana, Josefina, perfecto, saludos a todos, Eridania, y saludos también a todos los que están conectados. Me pongo nerviosa cuando voy a una entrevista de trabajo. ¿Qué me recomienda para manejar este miedo? Siéntate en calma, con calma en tu casa, serénate, relájate, imagínate la entrevista. Imagínate la entrevista en calma y cuando llegue el cerebro va a estar programado para la entrevista. Ese ha sido el tema de hoy, el lavado cerebral.